Un saludo muy cordial a todos los amigos y amigas que me acompañan en el canal, rogando al Dios Todopoderoso que haga crecer tu liderazgo en este nuevo año 2021. Acompáñame en oración, por favor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por este nuevo año 2021 y rogamos que tu presencia esté todos los días con cada uno de nosotros, porque lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El título que tenemos para este episodio es Descubriendo las cualidades de un verdadero líder. Voy a volver a repetir el título. Descubriendo las cualidades de un verdadero líder. El pensamiento de la semana. El gran poder del líder es la credibilidad. Eduardo Rodríguez Yoliti. A partir de este episodio, en varias sesiones estaremos analizando 10 cualidades positivas que el líder debe cultivar y desarrollar, la cual ayudarán al crecimiento de su liderazgo y será de gran bendición para todas las personas que le rodean. Y a su vez, analizaremos 10 cualidades negativas que destruyen el liderazgo. Para nadie es un secreto que en el mundo hay una gran crisis de liderazgo. Esa falta de liderazgo ha causado muchísimo daño a muchísimas familias en cualquier parte del mundo. Han llevado a la bancarrota a compañías gigantes, han llevado a la bancarrota a países enteros, ha causado desempleo, hambre, muchísima hambre, hasta tal punto que hay muchísimas personas en la calle pidiendo un plato de comida. Han desvalorizado la moneda. El que tenía su ahorro en su moneda local y no la tenía en una moneda fuerte, se ha descapitalizado. Hemos escuchado de escándalos sexuales, líderes con escándalos sexuales. Hemos visto a esos líderes cómo mienten a su propia gente. Hemos visto cómo hacen trampa. Estos supuestos líderes lo hemos visto cómo roban y estafan a muchísimas personas, quebrando bancos y grandes corporaciones. Así que, mis queridos, nosotros deseamos a través de este episodio que podamos crecer en este ámbito del liderazgo de manera honrada y conforme a la voluntad de Dios. Vamos a analizar las primeras 3 cualidades negativas que no deben existir en nuestro liderazgo, pero si por casualidad llegara a existir, son oportunidades donde nosotros debemos mejorar. La primera cualidad que vamos a analizar es un liderazgo arrogante. Vuelvo a repetirlo. Un liderazgo arrogante. ¿Qué significa tener un liderazgo arrogante? Es aquella persona que muestra soberbia y trata a las demás personas con desprecio. Voy a volverlo a repetir. ¿Qué significa tener un liderazgo arrogante? Es cuando una persona es soberbia y trata a las demás personas con desprecio. Hay un ejemplo que está ratificado en la Sagrada Escritura y eso lo encontramos nada más y nada menos en el libro de Éxodo, donde está la historia del faraón rey de Egipto. Él llevó a toda una nación a la bancarrota, la llevó hacia la derrota simplemente por ser arrogante. Él tenía una posición, tenía poder, pero era muy arrogante. Dios le había dicho en varias oportunidades a través de Moisés: deja salir a mi pueblo, deja salir a mi pueblo, deja salir a mi pueblo. Y él hizo caso omiso a esa orden o a esa directriz que el Dios Todopoderoso le estaba señalando. Hasta tal punto que Jetro, en una conversación con Moisés, le dijo en Éxodo capítulo 18, versículo 10 y el versículo 11, y exclamó: alabado sea el Señor que os salvó a vosotros del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé
que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. ¿Te das cuenta? El ser arrogante no es buena idea. La devoción matutina para adultos, que se llama Buena Medicina es el Corazón Alegre, el 6 de enero de este año, da la siguiente declaración: la ausencia de autoestima conlleva riesgos, pérdida de rendimiento académico y laboral, dificultad en las relaciones, así como la vulnerabilidad a la adicción a sustancias psicoactivas, a ser víctimas de abusos, ansiedad y depresión, entre otros. Pero, y aquí está el pero el exceso de autoestima es la arrogancia y conduce a situaciones desastrosas y aún más lleva hacia la perdición moral. Aquí vemos que este tipo de liderazgo nos lleva a unas situaciones totalmente desastrosas y también lleva hacia la perdición moral. Segunda cualidad negativa es un liderazgo orgulloso. ¿Qué significa la palabra orgullo? Es un exceso de la autoestima. Miren esto, es un exceso de la autoestima y se cree superior a las demás personas. Recuerden que en el punto anterior hablamos, arrogante es despreciar a las demás personas. En cambio, el orgulloso se cree superior a los demás. Las palabras célebres del orgulloso: yo lo hago, yo lo hice, nadie mejor como yo fui el que realicé tal actividad. Hay un ejemplo bíblico bien notable en la experiencia de un personaje llamado Lucifer. Eso lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 14, versículo 13 y el versículo 14. Dice el texto bíblico: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, juntos a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Qué osadía de este ángel, que quería ser no solamente semejante al Altísimo, sino que también quería ocupar el lugar de Dios! Hay una película que se las recomiendo. Se llama Juego de Honor, o en inglés se llama Coach Carter. El protagonista es Samuel Jackson y hace el papel del entrenador Ken Carter. Ken Carter acepta el cargo de entrenador del equipo de básquetbol de la escuela de Richmond, donde él había sido un jugador. Cuando él recibe la dirección del equipo, el equipo ganaba muy pocas competiciones, apuntaba hacia la mediocridad. Gracias al esfuerzo disciplinado, gracias al trabajo extraordinario de ese entrenador, juntamente con el equipo de básquetbol, comenzaron a tener varios triunfos. Pero en medio de uno de esos triunfos, comenzaron a burlarse del otro equipo y empezaron a sacar con cámaras y empezaron a hacer poses como si fueran de ganadores. Eso motivó muchísimo al entrenador a darle una reprimenda tremenda. ¿Por qué? Porque él sabía que el orgullo puede causar la perdición y la ruina del equipo. Esta fue una tremenda acción del entrenador. Tercera cualidad negativa: ser déspota y prepotente. Un liderazgo déspota significa que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder y autoridad. Un liderazgo prepotente significa que impone su autoridad para obtener un beneficio. Un liderazgo déspota, la manera como él dirige
a todos sus subordinados es a través de la amenaza. En pocas palabras, significa que la amenaza es su mano derecha para conseguir sus objetivos. En cambio, el prepotente, él ejerce su poder a través de la dictadura y a través de la tiranía. Estas tres cualidades negativas que hemos analizado hasta este momento sirve para identificar si llevamos algún tipo de liderazgo que tenga alguna de estas cualidades. Si es así, es una oportunidad que tenemos para mejorar con la ayuda y la bendición de Dios. Vamos a analizar tres cualidades positivas que debemos tener los líderes conforme al corazón de Dios. La primera, debemos tener una base como autoridad. Todo líder, todo buen líder debe tener una base como autoridad. El líder que es cristiano, su base es la Biblia, que es la palabra de Dios. Si el líder es musulmán, su base es el Corán. Si el líder es budista, su base es el libro Canon Peli. Si el líder es un judío, entonces su liderazgo se debe basar en lo que nosotros los cristianos lo llamamos el Antiguo Testamento. Los ateos, su base debería ser la ley de cada país. Así que la primera cualidad que debe tener un buen líder es que debe tener una base como autoridad para que todo lo que vaya a ejercer en esta vida tenga un respaldo conforme al corazón de Dios. La segunda cualidad positiva que vamos a analizar es el de la humildad. Voy a dejar que la Biblia nos hable a través de sus textos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso lo encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 12 y el versículo 3. Otro texto: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 3. Tercer texto lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 4 y el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hemos analizado los conceptos bíblicos acerca de la humildad. Ahora vamos a hablar de los resultados y de sus beneficios. El primer texto lo vamos a encontrar en el libro de Proverbios, el capítulo 11 y el versículo 2. Libro de Proverbios, el capítulo 11 y el versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Ese texto me está diciendo a mí que cuando una persona es soberbia, cuando una persona es orgullosa, viene también la deshonra. Sin embargo, el beneficio de una persona humilde es que Dios la hace sabia. El segundo texto que vamos a analizar es el libro de Proverbios, el capítulo 22 y el versículo 4. Libro de Proverbios, el capítulo 22 y el versículo 4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Date cuenta, el resultado de la humildad, la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. ¿Cuál es la primera? Riqueza. ¿Cuál es la segunda? Honra. ¿Y cuál es la tercera? Vida. Vida para la gloria de nuestro Dios. El personaje que nos ha enseñado la verdadera humildad, el verdadero ejemplo de todo el mundo, lo encontramos nada más y nada menos en la vida del Señor Jesucristo. Hay un texto en la Biblia que respalda esta declaración.
Mateo, el capítulo 11, versículo 29 y el versículo 30. Mateo, el capítulo 11, versículo 29 y el versículo 30. Dice la Biblia: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De acuerdo a la licenciada Esther González, el concepto de humildad es una de las grandes virtudes que pueden tener los seres humanos, pues es los que nos hace respetar a los demás, reconocer nuestros errores y sobre todo no creernos superior a nadie. Hay 8 frases en la cual respaldan el concepto de la humildad. Primero, es lo opuesto al orgullo y a la soberbia. Segundo, ser agradecidos. Tercero, ser modesto ante los éxitos. Cuarto, es darle el crédito a quien realmente se lo merece. Quinto, es aceptar que tenemos limitaciones y pedir ayuda cuando es necesario. Sexto, estar siempre dispuestos a aprender. Séptimo, saber escuchar. Y último, pedir disculpas cuando sea necesario. La tercera y última cualidad positiva que vamos a analizar en este episodio lo hemos titulado el servicio. ¿Qué es el servicio? Una vida desinteresada. Siempre busca el bien común de todos. Voy a volverlo a repetir. El servicio es una vida desinteresada y que siempre busca el bien común de todos. Me acuerdo de una reunión extraordinaria que se realizó en la ciudad de Maracay bajo la dirección de la Unión Venezolana Oriental. El doctor Ismael Castillo Osuna, que es rector de la Universidad de Montemorelos, comenzó su reunión o su exposición diciendo que liderazgo es servicio. Y es verdad, liderazgo debe marcar la pauta, el servicio a Dios y el servicio hacia los demás. ¿Qué dice la Biblia de acuerdo al tema del servicio o de acuerdo a la cualidad del servicio? Lo encontramos en primer lugar en el libro de San Marcos, el capítulo 10 y el versículo 45. Libro de San Marcos, el capítulo 10 y el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Por qué se ha declarado que el Señor Jesucristo fue el más grande líder de la historia? Una de las cualidades extraordinarias que tenía el Señor Jesucristo era el servicio. Y por eso que esta declaración de San Marcos, el capítulo 10 y el versículo 45, respalda esta acción. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hay otro episodio de la Sagrada Escritura donde también habla acerca del servicio. Lo encontramos en el libro de San Lucas, el capítulo 22. Libro de San Lucas, el capítulo 22. Y vamos a leer a partir del versículo 24. Libro de San Lucas, el capítulo 22, a partir del versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas entre vosotros no será así, sino que el mayor entre vosotros, como el más joven y el que dirige, debe ser el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En la popularidad actual, el que se sienta a la mesa es mayor que el que sirve. Sin embargo, el Señor Jesucristo enseña: no es el que se sienta a la mesa, sí, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
el Señor Jesucristo dio un vuelco a la importancia del servicio en el liderazgo. Antes, el liderazgo la manifestación de liderazgo se notaba era cuando la persona se sentaba y llevaba la orden hacia adelante. Sin embargo, ahora el Señor Jesucristo cambia el asunto y enseña, no es el que se sienta a la mesa, sino el que sirve, es el que lleva el verdadero liderazgo. Así que, mis queridos, vamos a repasar las 3 cualidades negativas que no debe existir en ninguno de nosotros y las 3 cualidades positivas que sí debe existir con la ayuda y la bendición de Dios. Vamos a repasar las 3 cualidades negativas que ninguno de nosotros debe repetir: arrogancia, orgullo y ser déspota y prepotente. Ahora vamos a repasar las 3 cualidades positivas que todos debemos tener. Si por casualidad te falta alguna de ellas, vamos a pedirle ayuda a nuestro Dios para que Él la implemente en la vida de cada uno de nosotros. La primera, tener como base una autoridad. La de los cristianos es la Biblia. La de los musulmanes es el Corán. La de los ateos es la ley de cada país. Y así, entre otros. La segunda cualidad que hemos analizado y que es importantísima es el de la humildad, que trae grandes beneficios a nuestras vidas. Y por último, que hemos analizado en este episodio, es el servicio. Mis queridos, les deseo un exitoso y feliz año 2021 y seguir rogándole al cielo que nos siga bendiciendo en Liderazgo en Acción. Que Dios les bendiga. A partir de este episodio, en varias sesiones estaremos analizando 10 cualidades positivas que el líder debe cultivar y desarrollar, la cual ayudarán al crecimiento de su liderazgo y será de gran bendición para todas las personas que le rodean. Y a su vez,
analizaremos 10 cualidades negativas que destruyen el liderazgo.